analizar, añadirles un elemento diferente. Por ejemplo, primero, yo no separaría, como antes creo que he apuntado, la exposición de los agravios y el estudio de Foucault, o los argumentos del Consejo Electoral, los argumentos del Tribunal que no sé qué, y hacer ese orden. No, yo creo que no. Yo creo que si hay un agravio, por llamarlo agravio, llámenlo problema, cuestión importante para el caso, seguramente lo han mencionado todos. Lo tuvo en cuenta el Consejo, lo ha tenido la instancia anterior, lo han tenido los actores, los recurrentes, lo que sea. Organicen la sentencia por elementos relevantes de la decisión. Ya ni tan siquiera me atrevo a decirlo agravios, por puntos relevantes de la decisión. Y entre en un punto, expongan con sus palabras lo que han dicho cada uno de los intervinientes en el asunto, agrúpenlos si han dicho cosas similares, porque es posible que el Consejo ha utilizado el mismo argumento que una de las partes, etc. Agrúpenlos y entren a dar la respuesta a ese punto, dando la razón a unos o a otros, o haciendo la construcción intermedia que les parezca la más adecuada. Segundo, desde luego no reproduzcan, como antes les decía, el marco constitucional y legal en bruto, sino que utilicen cada uno de los artículos, etcétera, de la manera integrándolo en el discurso que van elaborando. Otro punto. Hay una parte interesante en una de las sentencias, que es un uso del argumento histórico, de la historia de las reformas constitucionales, que me parece interesante porque hace una utilización del argumento histórico, del método histórico, diferente al que habitualmente solemos emplear. Solemos hacer un uso del argumento histórico que yo llamaría estático, para justificar que una interpretación que ha dado ya un artículo es la misma que es la que se corresponde con la historia de la institución. Y sin embargo, en esta sentencia se hace un uso que podríamos denominar dinámico de la historia, entendiendo la historia como un proceso paulatino de cambio, de profundización. Esto en materia de derechos es muy importante. La interpretación que haga de este proceso, de este artículo, es un paso más dentro de un proceso histórico de mayor garantía de los derechos, de mayor profundización de los derechos, de mayor igualdad, etcétera, etcétera. Otro elemento muy importante: ¿cómo interpretar el silencio del legislador? También en varios de los casos se plantea este problema. No se dice nada sobre esta cuestión. Claro, el problema del silencio, y no digo laguna, porque laguna es hablar de algo que no está y que debería estar regulado. Hablo de silencio porque a veces puede ser que no está regulado porque no se ha querido regular. Entonces siempre interpretar el silencio es muy complicado, y les animo a que le den un poquito más de vueltas. Hay en el asunto, que es el 669-2013, ahí yo creo que se ve bastante bien en una parte cómo hay una especie de choque entre interpretar el silencio por medio de un argumento a contrario sexo, cuando el legislador ha querido algo, lo ha dicho expresamente. En este caso no lo ha dicho, luego no lo ha querido. Y otra posición de interpretación del silencio, que sería la analogía. El voto particular del magistrado Nava de algún modo va por ahí y dice: cuidado, es verdad que este supuesto no está contemplado, pero hay, es decir, el supuesto de que el presidente municipal electo fallezca sin la toma de protesta, pero hay, si está regulado, que todo el ayuntamiento, que nadie del ayuntamiento electo tome posesión. ¿Y por qué no se puede aplicar analógicamente lo previsto para todo el ayuntamiento al presidente municipal? Como ven, una interpretación a contrario sensu lleva una decisión. Una interpretación analógica o una utilización de la analogía llevaría a otra. El silencio es el que es, pero la forma de entenderlo es diferente. Y también un poquito por ahí. En muchas ocasiones se habla
se utilizan lo que podríamos llamar un argumento teleológico o que tenga en cuenta la finalidad de determinada regulación. Y muy pocas veces, cuando utilizamos una argumentación teleológica, nos sentimos con la necesidad, con el deber de justificar de dónde obtenemos la finalidad de esa norma. Se dice, esta norma tiene por finalidad tal. ¿Y cómo se obtiene esa finalidad? Es un elemento muy importante de corrección del uso del argumento teleológico, determinar la fuente a partir de la cual se establece la finalidad. Sobre todo porque en muchas ocasiones contraponemos, como pasa en todos los casos, contraponemos la finalidad frente a la letra para pasar por encima de la letra. Como en alguna de las escenas también se dice, una lectura cuidadosa lleva a tal cosa. Muchas veces cuando hablamos de lectura cuidadosa quiere decir que es para llegar a una conclusión contraria a la que el texto como tal establece. Bueno, son elementos que requieren de una justificación. Del mismo modo que en el asunto, ya no me acuerdo, es el de que va pasando interpretación gramatical, interpretación sistemática, interpretación funcional. Ya lo verán. Al hablar de la interpretación gramatical, se utilizan los diccionarios del diccionario de la Real Academia. ¿Conocen los casos? ¿O todavía no los conocen? Los casos que van a ver mañana, ¿pero no los conocen? Okay, bueno, pues les doy algunas pistas que van a ver entonces algunos de ustedes en función de esto. Hay un asunto en el que se procede a una interpretación gramatical para determinar cuál es la diferencia entre un funcionario y un servidor público. Y me ha parecido muy divertido y un elemento que pone en cuestión la utilidad de los diccionarios como elemento interpretativo, porque el diccionario de la Real Academia es el mismo para México y para España. Es el mismo. Y sin embargo, el concepto del funcionario que se maneja en México y el que se maneja en España es diferente. Un funcionario en España es un servidor público, es un burócrata, es el que obedece, es el trabajador, el que trabaja para la administración. Y un elemento importante del funcionario mexicano es el que está integrado en la jerarquía y tiene capacidad de decisión, tiene mando. Y este tema es fundamental para el asunto de que se está tratando. Por lo tanto, y el diccionario de la Real Academia no recoge el sentido mexicano de funcionario. Y se hace de algún modo una lectura del diccionario, una interpretación del diccionario condicionada por el concepto previo del funcionario que en México se tiene. Por lo tanto, cuidado con estos elementos, aunque en el caso concreto precisamente se rechaza la interpretación gramatical porque no permite llevar o porque permite varias interpretaciones posibles. Pero entonces se basa en interpretación sistemática. Y dice a la hora de la interpretación sistemática, ciñéndonos a lo establecido por la Constitución de San Luis Potosí. ¿Por qué ciñéndonos a la Constitución para hacer una interpretación sistemática? Me parece también un ejemplo interesante de cómo el contexto relevante para la interpretación sistemática también debe ser justificado. ¿Por qué se procede a la interpretación sistemática de un párrafo con otro párrafo? ¿O por qué tener en cuenta como contexto el artículo solo? ¿O por qué el título de la ley donde está ese artículo? ¿O por qué toda la ley? ¿O por qué todo el sector del derecho? ¿O por qué la legislación federal? ¿Por qué? Etcétera, etcétera. Son cuestiones que tienen que tener su justificación, porque es relevante de cara al resultado que se justifique por medio de esto. Y por último, en varias de las sentencias se utilizan también las posibilidades del artículo primero constitucional. La interpretación conforme a los tratados internacionales. Si quieren alguna otra indicación más amplia, con muchísimo gusto les daré motivo. Pero en cuanto a pauta concreta que les pueda servir mañana, yo les diría que tenemos que quitarnos de la cabeza la idea de que la conexión internacional, es decir, acudir a la Convención Americana, a los pactos de distinto tipo, a los tratados internacionales en general, no es un añadido en materia de derechos humanos a lo que ya veníamos haciendo.
en muchas sentencias se aprecia esta inercia de decir, bueno, yo resuelvo conforme al sistema jurídico mexicano, que es lo que yo estoy acostumbrado, y luego añado como un adorno, como una guinda, como un moñito, que además la Convención Americana dice tal cosa o que tal pacto dice tal cosa. Yo creo que hacer este uso, para hacer este uso de los tratados internacionales, no hacía falta reformar el artículo primero, no hacía falta incluir ese artículo primero. Y de hecho, el Tribunal Electoral lleva muchos años citando, antes de la reforma del artículo primero, lleva muchos años citando tratados internacionales. Yo creo que el sentido del artículo primero, de la reforma del artículo primero, es obligarnos, a la hora de aplicar derechos fundamentales, es obligarnos a utilizar, a interpretar de otro modo. El artículo primero establece una directiva de interpretación transversal, que tiene que estar presente permanentemente y en cualquier acto de aplicación del derecho de los derechos humanos. Y en consecuencia, yo les aconsejaría no utilizar la argumentación nacional y luego la internacional. Integren con naturalidad las disposiciones constitucionales, las disposiciones de los tratados, los criterios de la Corte, los criterios de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y construyan su razonamiento, construyan la norma jurídica que van a aplicar a partir de todos esos elementos. Hay algunas de las sentencias que lo hacen, yo creo que bastante bien, aunque un poco desordenadamente, pero que lo hacen bastante bien. Se trataría, en definitiva, de reconstruir la norma jurídica mexicana a partir de todos estos elementos variados: disposiciones nacionales, disposiciones internacionales, jurisprudencias nacionales y jurisprudencias internacionales, e integrarnos con naturalidad. Esto va a eliminar muchísimos miedos en cuanto a la relación jerárquica de la Constitución con los tratados internacionales, que es el gran tabú, el gran problema, como algo encima de la Constitución. No puede ser. Y va a permitir su incorporación, como digo, con más naturalidad y cumpliendo con la labor para la que yo creo que está pensado, que es para ser un instrumento de mejor profundización y de mejor garantía de los derechos. Como ven, les he dado algunas indicaciones muy dispersas y no sé llegar más allá. Siento no poderles dar indicaciones más concretas de cómo, desde mi punto de vista, pues debería construirse la motivación de una sentencia. También, como ven, quizás las indicaciones más interesantes, las indicaciones más concretas, las he aprendido leyendo sentencias, estudiando con mucho interés los experimentos de, entre otros, la sala regional Monterrey, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Yo les terminaría simplemente resaltando cómo la calidad de la motivación no tiene nada que ver con la cantidad de motivación. La motivación tiene que tener lo que tiene que tener, tiene que estar lo que tiene que estar. Esto a veces consistirá en 5 páginas y otras en 30, pero desde luego que hay muchísimas otras cosas que se pueden quitar de ello. Espero que con estas ideas afronten mañana la preparación de los casos con una perspectiva diferente, sean audaces, sobre todo mañana, en la que se pueden permitir ser audaces, ser originales, criticar a la Corte, criticar al Consejo Estatal Electoral, al Tribunal. Atrévanse, porque estoy seguro que todos lo vamos a agradecer y nos vamos a divertir. Mañana seguiremos discutiendo y el viernes nos intentaremos recoger los frutos de todo esto. Como les decía, es totalmente opinable y criticable lo que yo les he dicho, y si a alguno de ustedes a partir de ahora le quedan fuerzas para preguntar, para opinar, para criticar, pues intentaré responder. Nada más.